Dramas. Cuenta el desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la par mía había un médico donde me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y donde él daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡No, que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido democracia que se adoptar educa. una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en Las atribuciones que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio El día nacional para que asegurar la vinimos ley y por el orden primera del vez a país. esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Dramas. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo encuentro aquí en Dramas, en FM Cacán. Buenas tardes, Leo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Robert, ¿cómo estás? Lo veo ahí con poncho, y el chulengo está con frío. Se parece que se ha venido así como de golpe el verano, y acá en estas latitudes, en estas tierras calientes de Catamarca, se empieza a sentir el veranito, que falta todavía, ¿no? Un mes y un poquito más, capaz. ¿Cómo lo vamos remando? Sinceramente es viniendo de la llanura, acostumbrado al calor, es un calor bastante amable. Por más que sea por momentos así como que dé una sensación de asfixia, les aseguro que la humedad con calor es mucho Lo que peor. mata es la humedad. Sí, señor. Y hoy aquí, se lo y aquí está a extraña. favor el innombrable, ¿no? Que de pronto hace... Sí, hoy lo nombremos. Hace el viento que hace milagros también, ¿no? Que permita que la cosa sí, se mueva. Sí, por lo menos uno se seca un poco. No, porque en serio que, digamos, cuando uno baja a regiones donde la humedad, digamos, del ambiente es mucho más alta, no hay cosa que aguante porque uno vive mojado prácticamente, sí. ¿no? Es Tucumán, así bueno, es, claro, es claro, ese calor, digamos, es 1000 veces menos preferible al de estas regiones, digamos. Así es. Así que, bueno, y antes de arrancar con el tema de hoy, queríamos, digamos, hacer alguna referencia de esta película que se estrenó hace unas semanas atrás, Argentina 1985, que relata un momento histórico en nuestro país, como fue el juicio a las juntas de las Fuerzas Armadas, de la dictadura militar que estuvo entre 1976 y 1983. Ese primer juicio que fue el que de alguna forma habilitó el resto de los juicios que empezaron a sucederse, a producirse, a impulsarse en todo el país, amén de las dos leyes, la de punto final y la de obediencia debida, que impidió, digamos, que continuaran, digamos, después de este juicio de 1985, y frenó todo eso hasta el año 2003 con Néstor Kirchner, que es el que veta esas dos leyes y permite entonces que pudieran reanudarse, digamos, la búsqueda de verdad y la búsqueda de justicia en nuestro país respecto de este periodo terrible del terrorismo de Estado. ¿Cómo la viste vos, Leo? La primera vez que la vi, yo tuve una serie de sensaciones encontradas. Hay muchas impresiones a nivel de lo emocional.
y sucediéndose tan de inmediato que, digamos, yo, por mi característica, medio como que la paso mal. Sin embargo, es súper, interesante y hasta me entusiasma de nuevo ir descifrando todo aquello, porque en una parte lo dice, es en la historia universal. Sí. La primera vez en la historia universal que, digamos, que, sí, se hace un juicio con las características de esta, digamos, el juicio con el que se podría comparar, o el único con el que podría compararse es con el juicio de Nuremberg, cuando se juzga a los militares del nazismo después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahí es como que se crea un juzgado especial, se crean reglas, no es la justicia ordinaria de Alemania, por ejemplo, la que se utiliza para llevar adelante el juicio, sino que se hace un compendio, una estructura especial para llevar adelante ese juicio. En el caso de nuestro país ha sido todo lo contrario, o sea, se utilizó la misma justicia ordinaria, la justicia civil, con los actores que estaban vigentes en ese momento. No es que se nombró jueces nuevos, se nombró fiscales nuevos, sino que eran los fiscales naturales que tenía nombrado el país, y se llevó adelante un juicio con las leyes vigentes durante el periodo 1976-1983, o sea, no se crearon nuevas leyes con nuevos delitos o se modificó el Código Penal, sino que las mismas leyes que estaban vigentes durante este periodo, digamos, de dictadura militar son las que utilizaron para juzgar en un juicio, digamos, con todas las garantías legales, con defensas, con pruebas que también intentó ponerle, digamos, la defensa, con testigos, o sea, un juicio con todas las garantías, no como lo que venían haciendo en este periodo los militares, digamos, que eran ejecuciones directamente, o sea, secuestros, torturas y ejecuciones, enterramientos, los que hay aquí, los vuelos de la muerte que han aparecido mucho tiempo después, cuerpos, subían a los aviones, les daban pentotal para dormirlos y los tiraban vivos desde el avión al Río de la Plata, o los fosas comunes, llamémosle, las que hay acá en Tucumán, en la Escuelita, en Pozo de Vargas, en el mismo Tucumán. O sea, terrible lo que ha ocurrido, y que bueno, que un poco gracias a este primer juicio se pudo empezar a investigar y a conocer todo esto, que de otra forma hubiese sido imposible, digamos. Lo interesante, Robert, es, digamos, de la película también resaltar, y siempre que, digamos, sale este tema, digamos, ese grupo de jóvenes, porque nadie de Trasera quiere finalmente, digamos, seguirlo en su deber, porque él acepta, mediando la aceptación, ¿no?, digamos, a tomar este oficio de fiscal. Bueno, después se encuentra con que muchos, no van a acompañarlo. Entonces elige ese grupo de jóvenes. Y creo que lo importante a resaltar es que ellos tienen que demostrar en un periodo muy corto de tiempo, que fue un plan sistemático. Claro. O sea, que había un cerebro ahí detrás, digamos, al servicio de todo digamos, de todo de Falco, esta cuestión, bueno, yo no sé, parece, no sé, un pergeñado por el diablo prácticamente. Sobre todo, digamos, porque todo el accionar, digamos, podemos decir revolucionario, ya había años anteriores medrado. Entonces lo que quedaba, digamos, no era, digamos, eran civiles, jóvenes, personas, sí, digamos, súper... Sí, trabajadores, estudiantes, que se llama de casa, o sea, digamos, perdió toda lógica. Sí, la estrategia de la defensa se basaba en dos puntas. Uno, plantear una guerra, o sea, un enfrentamiento entre dos fuerzas
entre dos ejércitos, digamos, uno de terroristas, digamos, que eran los que son vencidos, y otro como las fuerzas nacionales que defendían a la patria, digamos. Esa era una estrategia de la defensa, en el sentido de que, bueno, en el medio de esa guerra, de esos enfrentamientos, normalmente, lógicamente, hay bajas, hay gente que muere, y, digamos, toda esta magnitud, digamos, supuestamente, digamos, de personas que no están, son en el marco, digamos, de ese enfrentamiento. Creo que una cosita Sí. más. Digamos, uno de los derechos humanos es, digamos, aquí lo que se ha violado es permitir el derecho a la comunidad política, a pertenecer a una comunidad política. Creo que finalmente eso fue el plan tan sistemático, tan terrible, que han tratado de pergeñar en pos de anular esa idea. Y no inocentemente. Quiero decir, no hay ninguna justificación, no existe, incluso Strasera lo dice en el alegato, no sabemos cómo condenar esto, Sí, porque realmente. digamos en lo que es las figuras jurídicas no había. No existe, no digamos, existe. porque no existe el delito de genocidio. Claro, entonces hay que destacar esto, es un derecho humano poder pertenecer a una comunidad política, no se puede eliminar a nadie porque piense diferente. Sí, bueno, eso está en todas las Pero declaraciones universales. Creo que ese es el punto de partida que desencadena toda la sistematización ideológica, porque esa pasión, que ya es violenta y que de alguna manera anula, ¿no?, este principio ético de derechos humanos, es lo que hace que después lleguemos a estos términos, digamos, porque Sí. es la inteligencia después puesta al servicio de la destrucción. Y me acuerdo otra cosa, y ya podemos presentar, ¿no?, el motivo de tramas de hoy. Me acuerdo Sí. de la escena en donde creo que es un abogado de la defensa de los genocidas, le dice, che, pero que las señoras que tienen el pañuelo blanco se lo saquen en el juicio, ¿no? Sí, bueno, por lo simbólico y por el poder dentro de la situación, del poder del reclamo que habían generado madres y abuelas dentro de la sociedad, el legítimo reclamo de que aparezcan sus hijos con vida, y, digamos, cuando se dividen y se arma un grupo de mujeres buscando los nietos, también de que aparezcan los nietos con vida, que se sabía por declaraciones, por testimonios, que habían nacido en cautiverio, en los distintos centros clandestinos, y que esos bebés, esas nenes que habían nacido, no estaban, o sea, no habían sido restituidos. ¿A dónde habían ido a parar? ¿Los habían matado a los bebés o los habían regalado, los habían vendido? ¿A dónde estaban o a dónde están, digamos, porque todavía es un reclamo que está vivo? Así que, bueno, ahí, digamos, es lo simbólico de una parte, una escena, digamos, de la película, ese que les hacen sacar el pañuelo, pero cuando se da, digamos, el alegato, digamos, del juicio, se lo vuelven a colocar como una forma de decir, bueno, que el reclamo sigue vivo, y que, bueno, esa militancia, digamos, de la búsqueda y de seguir buscando a quienes continúan, digamos, desaparecidos desde aquellos años hasta el día de hoy. Digamos, muchas familias todavía, sus familiares, sus hijos, sus nietos no están. ¿Dónde están? Parece mentira, digamos, pero digamos, el reclamo está, y quienes saben o quienes podrían aportar información sobre eso, hay evidentemente un pacto, un enorme pacto de silencio, de no hablar. Yo lo que no a todo nivel. Lo que no puedo creer, digamos, aquí tengo un fragmento, es que, digamos, la inteligencia supeditada a la violencia acepte
con alguna especie de lógica, prácticamente de un contrasentido e ilógica, que eran, digamos, que los niños eran botín de guerra. Claro. Esto es brutal, digamos. Aceptar esto es ir en contra de absolutamente ya toda la identidad, el derecho de absolutamente cualquier criatura humana naciente, digamos. No sé, es como ya no se puede más después de aquí. Digamos, si había un límite, ya se lo recontrapasó. Bueno, igual que la violación, digamos, a las mujeres también es algo como lamentablemente, digamos, común en todos los tipos de enfrentamientos. O sea, acá como que se ha exacerbado eso, pero en toda guerra eso es algo que está presente, digamos, lo hemos visto o hemos tomado conocimiento en todas las guerras estas donde está siempre Estados Unidos tratando de matar a alguien, estos hechos que son repetitivos, digamos, a lo largo incluso de la historia. No vamos a hacer no vamos a tirar más datos de la película por si alguno o alguna no lo vio. Vean, parece que es interesantísima. Es interesante verla, por ahí alentar a que las chicas, los chicos más jóvenes también vayan a verlas, porque es parte de nuestra historia y es una historia que no hay que olvidar para poder entender nuestro presente, para poder por ahí entender qué es lo que está pasando políticamente, digamos, porque digamos, un poco mucho de lo que hoy vivimos y de estos enfrentamientos y de las cuestiones económicas tan complicadas que vivimos hoy, mucho de eso, la génesis está, digamos, en la política económica que llevó adelante la dictadura, en la política cultural que llevó adelante la dictadura, amén de todo esto que es lo peor, digamos, que pudo haber ocurrido en nuestro país, que es el terrorismo de Estado. Y que encuentra también a nivel de lo, podemos decir, sí, regional, y hablando en términos internacionales, y va a encontrar, y está encontrando su expresión en el país hermano de Brasil, ¿no? Sí, de Brasil. Con esta democracia fascista, que yo no le pondría entre comillas, democracia de Bolsonaro, y bueno, y aquello que significa Lula da Silva, ¿no? Tiene, de alguna manera, esta polarización está bien marcada, son órdenes institucionales que de alguna manera proponen a las antípodas, ¿no? Sí, es muy curioso. Bueno, me parece que da para hablar todo un tema, todo un programa de eso, de cómo elegimos, por qué elegimos, qué es lo que buscamos, cuál es la masa o la ausencia, digamos, de crítica a las propuestas, o las propuestas que se esconden o que se dice una cosa y después terminan siendo otras. El miedo, digamos, bueno, hay muchas estrategias lamentables de cómo se lleva, digamos, a la población a elegir algo que en realidad se sabe que lo va a terminar perjudicando, pero digamos, se fomenta, se le impulsa, se le, digamos, no quiero ser peyorativo, pero es como nos muestran, digamos, una zanahoria y vamos a la zanahoria, digamos, como si fuese la única salvación, cuando, bueno, la zanahoria está envenenada, nos va a hacer mal, nos va a hacer daño. Hacemos una primer pausa, Leo, y ya volvemos con, bueno, la fecha esta que anticipamos hace unos minutos del Día Nacional por el Derecho a la Identidad, que es de lo que vamos a hablar hoy en unos minutos. Con los añicos del cristal armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra
retazos del ayer, tejer mi mata, leyendo el mapa de mi piel. Oí tu voz y al sembrar tu luz renazco en tu milagro. Soplando vida al barro, sé quién soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Soplando vida al barro, sé quién soy. Al sembrar tu luz, renazco en tu milagro. Y en el viento sur, soplando vida al barro, sé quién soy. Reteniendo a los niños nacidos en cautividad y entregándolos posteriormente como motín de guerra, se afirmaba el poder del Estado patriarcal militar sobre un aspecto característico de la identidad femenina, la maternidad. Con la supresión de la madre se quebranta el lazo humano fundamental y esto robustece la falsa creencia de que el Estado militar controla todo sin oposición. Ser capaz de atacar a la vida en sus propias raíces muestra al poder militar como absoluto, despiadado e inmutable. Esta reorganización considerada necesaria por los militares para salvar, entre comillas, a la sociedad argentina, exigía que los hijos de los subversivos fueran apartados de los suyos para ser otorgados a, entre comillas, buenas familias. O sea, familias de militares o de clase alta. Ramón Camps, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, donde cantidad de niños y niñas fueron secuestrados, decía: personalmente yo no eliminé a ningún chico. Lo que hice fue dar algunos a organizaciones benéficas para que les encontraran nuevos padres. Los subversivos educan a sus hijos en la subversión. Por eso esto debía detenerse, dice Ramón Camps. Por favor. Bien, sí, terrible lo de Camps. El Día del Derecho, el Día Nacional, digamos, del Derecho a la Identidad se instituye a partir de como una especie de homenaje a la creación, entre comillas, porque no hay una fecha real, de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, que es como un desprendimiento de la organización pionera, digamos, Madres de Plaza de Mayo, que son estas madres que empezaron buscando a sus hijos, presentando a habeas corpus en una oficina que estaba durante la dictadura, que estaba justo frente a la plaza. Empezaron a encontrarse, a decir, bueno, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo mismo, y sin
un propósito, más allá de encontrar a sus hijos o que le dieran una respuesta de dónde estaban, empezaron a organizarse, empezaron a entender qué estaban haciendo. No eran militantes, no eran eran amas de casa, no había ninguna formación de más allá de un ama de casa de los años 70, que no es lo mismo que un ama de casa de la actualidad. O sea, la mujer era, entre comillas, la jefa de la casa, la jefa del hogar, y su hábitat era la casa, no tenía una vida fuera de ese lugar, más allá de algún encuentro familiar, de cumpleaños, pero la vida de estas mujeres transcurrió dentro de la casa, y esto de salir de ese reducto donde estaban de alguna forma, digamos, encerrados, donde la sociedad la habíamos encerrado a la mujer, ha sido también un cambio de paradigma, y bueno, es también lo que chocó y lo que, digamos, desarmó un poco qué hacer, digamos, desde las Fuerzas Armadas, desde estos militares que desaparecían, torturaban y mataban, digamos, sin ningún reparo moral ni ético, que se les presentó un problema de qué hacer con estas mujeres que eran madres y que estaban buscando a sus hijos, y como que bueno, ahí les generó algo que no pudieron hacer lo mismo que estaban haciendo con el resto de las personas, y eso permitió, bueno, un poco el fin, digamos, de la dictadura, con todos los reclamos que empezaron a movilizar las madres y, digamos, posteriormente las abuelas. Y bueno, y este día del Nacional del Derecho a la Identidad está en ese sentido de recuperar la memoria, el reclamo, y también intentar instalar, digamos, en la sociedad la necesidad de que todos estos niños, niñas nacidos en cautiverio conozcan quiénes son o quiénes han sido sus padres, sus madres, digamos, porque hay aproximadamente entre 500 y 600 nacimientos que hubo en los centros clandestinos de detención. En la EXMA o en la ex-ESMA había un salón que se conocía así como la maternidad, o sea, ahí nacían los chicos, los bebés de las mujeres que estaban en cautiverio, que habían sido, digamos, torturadas, y como fruto de esa tortura se les adelantaba el parto. Había una estructura montada para tomar esos bebés nacidos, primero para hacerlos nacer, y después, digamos, se había tomado en algún momento una decisión de qué se hace con esos chicos nacidos, digamos. Y una de las primeras, parece, objetivos era que no supieran quiénes eran sus padres, quién era su madre, quién eran sus abuelos, sus tíos, o sea, sacarles la familia, digamos, el derecho humano a ver quiénes son sus progenitores, y instalarlos, ponerlos, darlos, regalarlos, venderlos, digamos, todo eso ha sido parte, digamos, de este terrorismo de Estado, de esta dictadura militar que hubo entre este año que decíamos recién, ¿no?, entre el 76 y el 83. Así que bueno, lo que vamos a estar haciendo en el programa de hoy es escuchar testimonios de algunos nietos que han sido recuperados, que también no es fácil, digamos, para una persona, digamos, que dice, bueno, sí, qué sé yo, nací en esos años, pero seré adoptado o no. Entonces parece, por la cantidad, digamos, de los relatos, que las personas
de alguna forma intuimos que esas personas que se nos presentan como el padre o la madre no son los padres y madres reales. Entonces empiezan como a un proceso, digamos, de investigar, digamos, porque ahí los relatos se parecen mucho, ¿no? De buscar información, de buscar fotografías, digamos, de su mamá, o por la que se presenta como su mamá embarazada, de buscar, digamos, relatos de parientes, de tías, de tíos, de amigos, ¿te acordás cómo era mi mamá cuando estaba embarazada? Y bueno, ante la ausencia de todo eso, o relatos que empiezan a ser dubitativos, que sí, que no, bueno, hay muchas han empezado a investigar, se han acercado a la organización esta de abuelas, donde se ha hecho un trabajo enorme, sobre todo en un registro de datos genéticos de familiares de desaparecidos, de manera de que cuando una persona duda de su identidad y se acerca, pueda hacerse una prueba de ADN y tratar de ubicarlo en qué familia de todo este registro de desaparecidos que hay es a la que podría pertenecer, y decir, bueno, mira, estos son tus verdaderos padres, esta es tu verdadera madre. Tengo aquí, ¿no? Robert, me acordé de una película argentina, sí. Se llama Vidas Privadas, una película muy criticada en su momento, pero que de alguna manera refleja esta problemática con una historia, la ficción brutal. Sí. Porque ya ahonda más todavía, pero está bueno verla, digamos, porque también ahí eso que sucede en la película podría ser un escenario posible dentro de este desfalco que se ha hecho con la identidad. Otra cosa que quería decir es que en las maternidades clandestinas había listas de espera para matrimonios, ¿no?, que recibieran a los chicos. Y algunos fueron abandonados naturalmente digamos, como NN, sí, en los orfanatos, digamos. Sí. Pero quiero decir, ahí es como que era una cosa, digamos, había varios métodos de quitarles la identidad a los bebés. Así es. Bueno, el primer relato, digamos, testimonio que vamos a escuchar es el de Belén Altamiranda Taranto. De eso ya se sabe que Rosa y Horacio, que eran sus padres, se conocieron en un baile. Fruto de esa pareja, en 1973 nace su primer hijo, Cristian Adrián, y en 1975 Natalia Vanessa. Rosa y Horacio fueron secuestrados el 13 de mayo de 1977 en la localidad de Florencio Varela. Sus dos hijos fueron restituidos a sus abuelos paternos. Rosa estaba embarazada de 7 meses, la pareja fue vista en el centro clandestino de detención El Vesubio. Rosa fue llevada a dar a luz en su 8º mes de embarazo al Hospital Militar de Campo de Mayo, donde se le hace una cesárea. Luego del parto es de vuelta al Vesubio, donde contó a sus compañeros de celda que había tenido una niña y que pensaba llamarla María Luján. Esta niña fue entregada al movimiento familiar cristiano, quien a los 3 meses de vida la entregan en adopción. Su familia adoptiva la llamó María Belén y la joven siempre supo que era adoptada. Y en 2005 empezó una búsqueda para conocer, digamos, quién eran sus verdaderos padres. Así se presentó en la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo. A mediados de 2006 se dio intervención a la CONADI y ahí, digamos, pudo conocer quiénes eran sus verdaderos padres y conocer al resto de la familia. Así que escuchamos unos minutitos. Siempre supe que era adoptada. Desde que tengo uso de razón me dijeron, era algo que en ese momento cuando yo era chica no me gustaba hablar ni me gustaba sentir eso, porque me sentía diferente.
Yo tengo recuerdos así de muy chiquita, que por ahí charlando con tus compañeros del colegio, preguntando qué día naciste o a qué hora o a qué clínica, que le contaban sus padres, yo en eso me callaba o mentía, porque no sabía qué era. Sentía que algo me faltaba, no estaba bien, tenía momentos en que me bajoneaba mucho, que quizás eso repercutía también en problemas de salud, hasta que bueno, con el tiempo yo creo que también lo fui asimilando y era eso, quería saber qué había pasado, quería saber encontrar mi verdadera identidad. Siempre digo que volví a nacer, que sentís una paz y una libertad increíble. Y yo siempre digo que con esa verdad vos después vas a saber qué hacer, pero que todos necesitan saber, necesitas saber de dónde venís para poder seguir, para poder forjarte como persona y poder seguir. Yo siempre supe que era adoptada. Uno cuando es chico por ahí siente o quiere formar parte de un grupo y no me gustaba ser diferente, entonces eso lo ocultaba. Mi fecha de nacimiento coincidía en plena dictadura, a través de lo que yo había escuchado, me había informado, sabía que la mayoría de los chicos eran apropiados, pero que también algunos fueron dejados en hospitales o en centros de adopción. Entonces en realidad dije, ¿por qué no? Me consiguen una ficha, que era la ficha madre del lugar donde me habían ido a adoptar, y decía que un hombre joven me había llevado a ese lugar. Yo estaba como NN, porque él no se quiso identificar y tampoco a mí, diciendo que conocía a mi mamá y que ella por motivos personales y de seguridad no se podía hacer cargo de mí. Y yo me acuerdo que eso lo leí 1.000.000 de veces, porque yo pensaba, si me llegaba a hacer los análisis, si me llegaba a dar de negativo, digamos, eso era con lo único que me podía llegar a quedar. Estos son tus papás, me dice, saliste con un 99,99% con la familia Altamiranda Taranto. Y estos son tus padres, me dice. Y de verdad fue un momento hermoso. No podía sacar los ojos de la foto y tratar de reconocerme en algo, ¿viste? En un gesto, en un rasgo. Y el día 29 de junio siempre digo como que volví a nacer. Bien, ahí escuchábamos este primer relato que me parece que no amerita ningún comentario, porque es bastante, digamos, explícito y me parece más importante escuchar estos testimonios porque, bueno, por ahí entre nuestros oyentes puede haber alguien que pueda sentirse identificado con estos y estas nietos y nietas que han atravesado este momento de duda de quiénes son y que finalmente pudieron reencontrarse con sus familias. Vamos con el siguiente relato, que es el de Victoria Montenegro. Dice que Hilda y Roque, ambos de Metán, provincia de Salta, vivían con su hija Hilda Victoria en Lanús, provincia de Buenos Aires, cuando fueron secuestrados los tres entre el 10 y el 13 de febrero de 1976. Victoria tenía apenas 13 años de vida. Posteriormente los restos de Roque fueron identificados. Hilda aún continúa desaparecida. En 1984, Abuelas de Plaza de Mayo recibió información acerca de un represor apodado El Gordo José, quien podría tener en su poder a una niña hija de desaparecidos. Se trataba del coronel Herman Antonio Tesjalaf, jefe del grupo de tareas del Centro de Clandestino de Detención El Vesubio. Junto a su esposa, Carmen Eduartes, había inscrito a la niña como hija propia con un certificado falso expedido por el médico Juan Carlos Zucca. En 1988 se inició la acción judicial correspondiente, pero el proceso se vio dilatado por el permanente cambio de domicilio de la pareja apropiadora. Finalmente la joven se analizó el 5 de julio del 2000 y confirmó que era hija de Hilda y Roque. En junio del 2001, esta joven se reencontró con su familia biológica. Así que escuchamos este testimonio de
Victoria Montenegro. Mis viejos tienen la edad de mis hijos. Entonces, mis hijos obviamente me generan todo el amor del mundo, una ternura, que son mis nenes. Y mi mamá tiene la edad de mis hijos. Entonces, te imaginas una nena de 18 años, de 17, 16, cuando estaba en Tucumán. No termina de fascinarme, de maravillarme esa generación, la fuerza, la madurez que tenían con 16 años. Nos desearon muchísimo, deseaban tener hijos. Mis viejos tranquilamente con 16, 18, 20 años me hubieran entregado con mi tía, yo me hubiera ido y ellos se hubieran podido movilizar. Pero no, ellos querían una familia. Ellos realmente querían. Mi papá dijo, no, nosotros somos una familia, nosotros vamos a estar juntos. Mi tía Irma, sí, cuando la veo y me presento, porque para mí era mi familia, mi papá, que era Germán, mi soldado, y estos subversivos que venían a destruir mi familia. Y cuando la vi a mi tía llorar me di cuenta que había algo aparte de mi realidad inmediata, de mi papá en ese momento. Había también otras personas que habían sufrido. Y esto, ¿no? De que la sangre siempre es más fuerte que el agua, te digo que es así, ¿no? Porque yo esos abrazos de mis tíos no los tuve en la vida, no los tuve. Y yo crecí convencida de que en nuestro país realmente había habido una guerra y que si hoy vivíamos en democracia era gracias a que nuestros soldados habían entrado en guerra para ganar la paz y que las madres y las abuelas puntualmente, eran la continuidad de la subversión ideológica porque atentaban contra la familia cristiana, sembraban la duda de que nuestros hombres de la fuerza tenían bebés que no eran propios, atentaban contra la familia. Entonces, para mí, sinceramente, no había personas físicas desaparecidas y si es que a alguien le había pasado algo por algún motivo era porque algo había hecho. Porque mi idea era que, bueno, yo tengo 2 mamás y 2 papás. Nos atravesó el terrorismo de Estado y mis papás eran 2 soldados, cada uno de un lado. Me llama Vicky, una de mis amigas, y me dice, estábamos hablando de la fiesta, le digo, ¿sabes qué? Extraño mucho a mi papá. Y Vicky me dice, ¿a cuál? ¿No? Porque Vicky también me venía acompañando. Y le digo, a mi papá, ¿a cuál va a ser? A Toti. Se pone a llorar, me dice, bien, Vicky, quiere decir que estás entendiendo que es tu papá. Digo, eran militantes, eran pibes que pensaban, que se organizaban, que soñaban. Yo siempre digo que con matarlos alcanzaba, era suficiente. Vos lo matabas si hubiera sido la guerra que ellos dicen. Los tuvieron que hacer desaparecer, los tuvieron que borrar de la faz de la tierra. Pero nuestros viejos además contagiaban, porque yo creo que cuando uno realmente tiene claro lo que quiere y lo defiende, contagia, tiene esa capacidad de contagiar. Cuando uno quiere algo y ese algo es bueno, contagia. Este es el caso, bueno, esto, ¿no? Donde una persona, un bebé, queda en manos de parte de esta estructura represiva y del terrorismo de Estado. Vamos con un testimonio más antes de hacer una pausa, el de Mariana Zaffaroni Islas, María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, ambos de Montevideo, llegaron a Argentina escapando de la dictadura uruguaya. Fruto de la pareja, el 22 de marzo de 1975, nace en Buenos Aires su primera hija, Mariana. El 27 de septiembre de 1976, toda la familia fue secuestrada en su domicilio de la Florida. La joven estaba embarazada de 3 meses. Por testimonios de sobrevivientes, pudo saberse que los 3 permanecieron detenidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. En junio de 1983, tras una intensa campaña, Abuelas de Plaza de Mayo localizó a Mariana. Según los informes, se supo que la niña fue apropiada por el agente de inteligencia Miguel Ángel Fursi, de Automotores Orletti, y su esposa. A pesar de la orden que pedía los análisis inmunogenéticos, el matrimonio se fugó con la niña hasta que en 1991 se logró dar con su paradero. En julio de ese mismo año, tras realizarse los análisis, el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó que se trataba de Mariana Zaffaroni Islas, hija de María Emilia y Jorge. Escuchamos este testimonio.
Cuando conocí a mi familia biológica, empecé a encontrar un montón de similaridades que tenían que ver con cosas que yo apreciaba de mí, que yo las consideraba valiosas y que ahora veía de dónde venían. Realmente era como cuando el patito feo se encuentra con los cisnes. Él con su familia de patitos estaba contento, pero cuando encontró a los cisnes realmente se dio cuenta de que pertenecía a ese lugar. Cada uno elige y busca lo que es mejor para uno, y las abuelas respetan eso completamente. Ellas lo que quieren es que sus nietos, los hijos de sus hijos, sepan quiénes son y de dónde vienen. Después cada uno hace con eso que sabe lo que quiere, lo que puede y lo que le sale. Entonces me parece que no se tienen que quedar con la duda, que es re importante saber quién es uno y de dónde viene, y después, bueno, hace con eso lo que quiera. Cuando ella dice que yo iba a entender cuando sea madre, y pensaba que no tenía nada que ver, y sin embargo, cuando tuve a mi hija, pude empezar a entender un poco la relación que ella podía haber tenido con mi mamá. O sea, ¿qué no haría yo por mis hijos si les pasara lo que a María Esther le había pasado con su hija? Yo era medio negada a los momentos en los que en la charla, digamos, derivaba para cuando me empezaban a contar de mis padres. Yo mucho no quería escuchar. Y bueno, fuimos a comer a un restaurante, y al momento de servir de pedir el postre, yo pido panqueque de manzana. Y mi abuela, que era así toda muy dulce, muy chiquitita, todo, dice: ay, igual que a tu papá le encantaban los panqueques. Se me metía en la cama y me decía: mami, ¿me haces panqueques? Me pareció tan cotidiana la anécdota que es como que la dejé a mi abuela en el lugar de la abuelita que hace panqueques. La puse en un lugar como más maternal. El cumpleaños lo seguía festejando en la fecha que lo había festejado toda la vida. El proceso por el cual cambié la fecha de cumpleaños fue: el primer año dije, bueno, este año no lo voy a festejar cuando no es, pero todavía no podía festejarlo cuando sí era. Recién el año pasado festejé mi cumpleaños en mi verdadera fecha de nacimiento, como, digamos, cuando cumplí 36 años. Perdiendo su historia. Camino al sol, que hace las sombras de todo igual. Si al estrujar el viento contra un pecho labriego, ya no hay heridas que marquen los brazos de un hombre entero, ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. De un cromatismo de negros, lo que separa el anverso en la palma del mismo dueño, cual si eso fuera importante en una caligrafía, dejando sentado en blanco cosas que el negro diría. Suelten menguar las ideas, pues que se frena la clara. Monedas de cobre cubriéndome la mirada, cargando en ancas los hombros van.
puertas ni las heridas de antaño. Camino al sol que hace las sombras de todo igual, se al estrujar el viento contra un pecho labriego. Ya no hay heridas que marquen los brazos de un hombre entero, ni hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Último bloque de tramas, donde estamos hablando del Día Nacional del Derecho a la Identidad y compartiendo con ustedes testimonios de nietos y nietas que han sido recuperados por abuelas de Plaza de Mayo. Vamos con Fernando Araldi Oesterheld, el apellido es muy simbólico. Diana Oesterheld tenía 22 años cuando se fue a vivir a Tucumán con su novio Raúl Araldi, quien estaba a punto de recibirse de bioquímico. En junio de 1975 nace Fernando, hijo de la pareja. Un año después, un violento operativo cae sobre Diana, quien, embarazada de su segundo hijo, consigue escapar. Días después fue capturada y tiempos más tarde fue secuestrado Raúl. Al momento de ser capturada, Diana esconde a Fernando debajo de una cama, quien luego de estar registrado como NN en Casa Cuna es restituido a su familia de origen. Diana, Raúl y el niño o la niña nacido en cautiverio todavía están, desaparecidos. Escuchamos el testimonio de Fernando Araldi Oesterheld. Y lo que sí, bueno, que mi vieja tuvo la lucidez en el momento que ella se escapa de dejarme abajo de una cama con el documento de identidad. A pesar de todo, digo que yo entro como NN a la Casa Cuna, sabían quién era. Porque después cuando figura en un bibliorato de la Casa Cuna, entrado como NN y salido como Fernando Araldi, recuperado por los abuelos. Desaparece mi abuelo, sus 4 hijas, dos yernos, y nos roban 2 chicos, digamos, un hermano mío y un primo. Después desaparece también, bueno, mi papá y el papá de un primo mío que se llama Martín. Sí, por lo tanto buscamos a 2 chicos en la familia, de los cuales lamentablemente hay muy poco dato, no se sabe prácticamente casi nada. Digo, tengo una esperanza, por supuesto, firme y real de que en mi interior, digamos, predomina la sensación de que mi vieja lo tuvo. Pero certeramente no lo sé. Pero bueno, obviamente que la esperanza mía, por supuesto que es un día llegar a conocer, obviamente, a mi hermano o hermana. Este joven es, el apellido decía, bueno, que tiene algún conocido, digamos, ilustre, que es el abuelo, Héctor Germán Oesterheld, guionista y toretista, autor de una novela, de un guión, digamos, muy conocido, que es El Eternauta, y que, bueno, se ha hablado muchísimo en algún momento, y cada tanto, digamos, volvemos sobre ese Eternauta y el significado, digamos, de ese momento en que salió, en que fue publicado. Vamos con los últimos 2 testimonios que queremos abordar hoy, de 2 conocidos. El primero es el de Victoria Donda, que es la actual presidenta del INADI, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Se sabe que nació entre julio y agosto de 1977 en la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. Allí su madre, María Hilda Pérez de Donda, se encontraba en cautiverio luego de haber sido secuestrada en Buenos Aires. El médico obstetra Jorge Luis Mañaco fue quien atendió el parto. La niña, llamada Victoria por su padre,
por su madre. Dice que le perforó el lóbulo pasando la cinta azul con la esperanza de que fuera reconocida. Su padre, José María Laureano Donda, también fue secuestrado y ambos permanecen desaparecidos hasta la actualidad. La pareja tenía otra hija, un año mayor, que quedó un año con la abuela materna, y otras, fueron, parte de, son una de las, la abuela esta, Leotina Puebla de Pérez, es una de las 12 mujeres fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Así que, bueno, escuchamos el testimonio de Victoria Donda. Yo no pensaba que era hija desaparecida, yo creía que era princesa, que algún rey árabe me iba a encontrar. Jugaba que era princesa y que era la princesa Victoria. Y tenía una gata que se llamaba Victoria. Después, durante unos años, a los 12 años tuve esa gata. Y vivió mucho tiempo y las dos éramos Victorias. Gracias a denuncias anónimas, a personas que fueron denunciando, ellos investigaron. Era una investigación que se empezó por un lado en abuelas y por otro lado en hijos, y después se juntaron y la siguieron juntos. Y bueno, me encontraron. Soy la misma persona, no soy dos personas. Cuando nací me pusieron Victoria y siempre me llamé Victoria, pero no sabía que me llamaba Victoria. El día que juré como diputada la primera vez, juré por mi mamá y mi papá. Y sentía eso, siento como la gran necesidad de tener la conciencia de que estén donde estén, ellos están orgullosos de mí. Y mientras yo sea coherente entre lo que pienso y lo que digo, entre lo que digo y lo que hago, yo sé que ellos van a estar orgullosos de mí. Y bueno, ya nos vamos a despedir de este Tramas de hoy. Vamos a ir con un último testimonio, que es el del actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Petragala Corti, quien en la casa de Villa Adelina, donde supuestamente asesinaron a su madre, se llevaron a su hijo de 5 meses y a una clínica para colocar, para darlo. Luego a los hijos de cautivos o supuestos asesinados, donde fue supuestamente apropiado por el represor teniente coronel Hernán Tefslav. En el año 2002, teniendo dudas sobre su identidad, se acercó a la CONADI sin saber que su caso se encontraba en el Juzgado Federal de lo Criminal y Correccional, a cargo de Roberto Markiewicz. El juzgado ordenó la realización de los análisis y el 4 de abril de 2003 el resultado confirmó que se trataba de Horacio, hijo de Liliana y Chacho. En 2003, el mismo año en que recuperó su identidad, Petragala Corti recibió los restos de su padre enterrado en una fosa común en el cementerio de San Vicente, identificado por el equipo argentino de antropología forense. Los restos de Liliana, su madre, fueron exhumados en enero de 1984 y también identificados por el mismo equipo. Así bueno, nos despedimos con el testimonio de Horacio Petragala y nos reencontramos entonces el próximo viernes. Empiezo a dudar a partir de... Siempre digo que es a partir de la adolescencia. La que era mi novia en ese momento, Magalí, se puso a mirar en la página web de abuelas caso por caso, ¿no? Cuando vi la foto esa, la verdad que fue fuerte, ¿no? Porque dije, no, nada que ver. Y después la agarraba y la miraba y me estaba cayendo la ficha de que era idéntico, ¿no? Era como, fue fuerte. Y bueno, dije, soy Horacio. Nada, las abuelas, ¿qué Horacio? Me decían, ¿no? Horacio, el que fue con dudas, que era César, pero ahora soy Horacio. Yo había leído que mi mamá estaba feliz de que yo había sido varón para poder ponerme el nombre de mi papá, que ya estaba desaparecido, ¿no? Entonces, para mí fue un acto de amor el ponerme ese nombre, entonces, ¿cómo yo no iba a llamarme Horacio? Yo empecé a preguntarle a padres de mis amigos y Norma, ¿no te acordás de Lina embarazada? Se quedaban, no, la verdad que no, porque
pasó mucho tiempo, ¿no? Pero después cuando recupero mi identidad me venían y me decían, ¿cuándo me preguntaste? No sabía qué decirte, para mí te lo tenían que decir ellos. Es como que el entorno sabía. Me dediqué 3 años a reconstruir la historia de mis padres de A a Z. Ese trabajo que hice no lo hice solo por mí, sino primero por la memoria de ellos y segundo por ese relato que le puedo transmitir a Tania, porque es la única forma de seguir manteniendo vivo a mis padres, ¿no? En el relato ese de generación en generación. Ojalá yo me hubiera abrazado con mi abuela, y hoy siempre lo digo, tengo como 30, 40 abuelas que están ahí, pero yo quiero que ellas se abracen con su nieto y que los hermanos que están buscando a sus hermanos también se abracen con sus hermanas, ¿no? Me parece que nunca está bueno dejar algo que podemos resolver hoy para más adelante, porque yo, que dudaba desde muy adolescente, dije, ¿por qué no me acerqué antes? Siento que me acerqué en el tiempo que dije, es mi momento, pero cuando vi lo que perdí por no acercarme antes, la verdad que fue un arrepentimiento también. Cacán FM, somos 93. Mírame cuando te hablo, sabes quién soy. Ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy. He sido tanto tiempo un solitario testigo que creo que a esta altura soy tu único amigo. Colgado en la pared de tu cuarto te espero. Sé que con nadie que no sea yo serás tan sincero, porque no sé mentir, inventar, ni fingir, ni falsear. Digo lo que es y no lo que quieres escuchar. Veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza. Veo cuando la culpa supera tu vergüenza. No intuyo, veo el amor escondido en tu orgullo. Me miras pero soy yo el que ve a través tuyo. Soy el único que te mira a los ojos, el único que está contigo cuando estás solo, el que sabe lo que es estar en tu pellejo. Mírame cuando te hablo, habla tu espejo. Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación. Soy el único que está contigo cuando todo terminó. El único que ve lo que no quieres mostrar, el que puede a tu furia y a tu rabia calmar. Soy el único que tus secretos nunca revelará. Te veo ir, te oigo llegar, sé cuando traes problemas y cuando vas por más. Y cuando no estás, sé que me extrañas, porque andas en agua turbia y en agua turbia no te podés reflejar. Soy tu cuerpo sin corazón, tu cabeza sin memoria ni razón, tus venas sin sangre, tus glándulas secas, tu piel con las marcas pero con sus historias huecas. Soy de tu espíritu la mueca. Veo en tu boca las palabras que nunca dijiste. Veo en tus ojeras el cansancio como un quiste. Te veo preocupado sin nadie a tu lado. De un tiempo a esta parte no te he visto ni bien ni mal acompañado. Sé que el otoño me odia porque no tengo nostalgia. El verano porque su calor no sentiré. La primavera porque nunca me enamoro. Y el invierno porque soy mucho más frío que él. Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación. Soy el único que está contigo cuando todo terminó. El único que ve lo que no quieres mostrar, el que puede a tu furia y a tu rabia calmar. Soy el único que tus secretos nunca revelará. Lo que puedo hacer acá colgado, no puedo corregirte si estás equivocado, ni decirte que no barras tus pecados bajo la alfombra. Soy tu reflejo, pero también el de tu sombra. No tengo prejuicios, no acepto ni rechazo, pero hay veces que ni yo querría estar en tus brazos. Mírame, estoy acá, soy real, cambia lo que ves, pero soy el mismo, espejo y no espejismo. Impenetrable, inhabitable, no tengo moral ni ideales, identidad ni credenciales, límites ni umbrales. Sin razón de ser, más que ser tu escondite, solo existo para que me necesites. Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación. Soy el único que está contigo cuando todo terminó.
el único que tus secretos nunca